Muy bien, fíjese que algo que tenemos que conocer del Evangelio hoy, dice ahí Hechos capítulo 15, verso 1, es que en el Evangelio, fíjese hermano, la religión judía en especial va a querer dominar a la iglesia de Cristo, pues, porque dice ahí que estos hermanos estaban ahí en este lugar, en esta ciudad, y llegaron unos de Judea, es decir, unos judíos, y comenzaron a enseñar en la iglesia, fíjese, que tenían que circuncidarse, dice ahí, dice que les decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjese, se metieron a la iglesia y sin permiso del pastor y de los ministros que estaban en ese lugar, ahí en Antioquía, se llamaba la ciudad esa, comenzaron a enseñarle al pueblo que tenían que circuncidarse, pues, a los varones, claro, que tenían que circuncidarse así como mandaba la ley de Moisés. Y entonces Pablo y Bernabé, dice el verso 2, discutían con ellos, hermano, que no hicieran eso, pues, porque no era correcto. Y entonces determinaron, dice ahí el grupo de ministros, que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén, donde estaban los apóstoles del Cordero, para que definieran lo que los judíos estaban enseñando. Entonces, saber que la iglesia va a tener la influencia de la religión judía, fíjese, es importante, hermano, porque es por medio de la iglesia de Cristo, fíjese, que Dios despierta el celo de los judíos, pues. Recuérdese que el Señor Jesucristo se los dijo por medio del profeta, les dijo que los iba a llamar a celos con un pueblo que no era pueblo, hablando de nosotros. Y un día les dijo, miren, ya que ustedes no me quieren recibir, me voy a ir tengo otras ovejas en otro lugar, y ellos sí me van a recibir y ellos van a oír mi voz. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Y esos éramos usted y yo, hermano. ¿Qué le parece? Y entonces ahora Dios los está llamando a celos, a ellos está despertando el celo en ellos, pues, con nosotros. Dios nos está usando para que ellos se enojen, pues, les dé cólera ver que Dios nos ha alcanzado a nosotros, fíjese, y nos ha salvado, y se derrama aquí en nosotros, aquí en nuestra congregación. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Toda la gloria que ellos tuvieron y la perdieron, ahora el Señor la derrama aquí sobre nosotros. Y entonces eso les da cólera, pues. Eso los hace venirse a ver cómo nos malinfluencian, cómo nos dominan. Ya vea cuántos pastores han convencido de que se pongan el kipá, que es la gorrita esa, y el talit, y que con eso ministren y que usen toda la influencia judía para ministrar a la iglesia, y es un error, pues, y los han mal influenciado. Entonces, por eso es importante, hermano, porque ahora nosotros tenemos que saber que vamos a tener la influencia de ellos. Fíjese que judaizante, dice el diccionario, que es un judío que dice que para salvarse no es suficiente con practicar la doctrina de Jesús, sino que además se debe practicar la ley de Moisés. O sea que eso es un judaizante, pues, es un judío que practica la religión judía. Y entonces ellos dicen que hay que practicar la ley de Moisés. Y entonces sacan los 10 mandamientos, sacan todos los ritos de Moisés, sacan las fiestas judías y todos los enseres de los judíos con todas sus ordenanzas y mandamientos. Ese es un judaizante. Ahora en la Biblia, judaizante es convertirse en judío, pues. O sea que lo que ellos quieren es que nosotros nos convirtamos en judíos, practicando la ley de Moisés.
La Biblia dice, fíjese, que todo comenzó cuando Dios llamó a Abraham para formar una nación. Ahí comenzó el pueblo de Israel. Dice Génesis 22:17 que Dios le ofreció a Abraham una doble descendencia, fíjese. Dice ahí Génesis 22:17, si usted abre su Biblia conmigo, que Dios le dijo a Abraham: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo. Esa es una descendencia, como las estrellas del cielo. Y entonces le dijo: y como la arena, en la orilla del mar. Esa es la otra descendencia, como la arena de la orilla del mar. Y tu descendencia, le dijo, poseerá la puerta de sus enemigos. En otras palabras, le estaba diciendo: con esa doble descendencia yo voy a vencer a todos los enemigos, pues. Pero le estaba ofreciendo, le ofreció una doble descendencia, es decir, una terrena, que es la arena del mar, en la orilla del mar, y una como las estrellas, es decir, una terrena y una celestial, pues. De Abraham iba a salir esa doble descendencia. Dice San Juan 1:17 que a los terrenos, a la descendencia terrenal, que es el Israel que está allá en el Medio Oriente, les dieron la ley de Moisés, que la tienen que interpretar literalmente. La ley de Moisés es para ellos así como dice la ley de Moisés. No pueden ellos tomar figuras de ellas o pensar que así es literal. Por eso, cuando uno va al Medio Oriente y les pregunta cómo están haciendo para expiar sus pecados, no saben qué contestar, hermano, porque la ley de Moisés dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, deberían de estar matando corderitos ahorita en la mañana, mediodía, en la tarde, porque como mandaba la ley de Moisés, pero no lo hacen. Entonces ellos no saben qué contestar. Ellos dicen que es asunto de los rabinos, que los rabinos los eximieron de esa cuestión y que no hay necesidad de matar corderitos. Pero la ley dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No saben qué contestar, porque no lo están haciendo. Porque para ellos es la ley literal. Dice Juan 1:17, porque la ley fue dada por medio de Moisés para ellos, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea que a los terrenos que son Israel les dieron la ley de Moisés literal, pero a los celestiales que somos usted y yo, la iglesia de Cristo, nos dieron la gracia, hermano. Eso quiere decir que es la interpretación espiritual de la ley, pues. Ellos sí tienen que matar corderos, en cambio nosotros ya no. Nosotros, nuestro cordero ya murió en la cruz del Calvario. Ah, gloria a Dios. Y derramó su sangre por nosotros. Esa es la diferencia entre estos dos pueblos, pues. Uno es el Israel terrenal y el otro es el Israel espiritual. Para el Israel terrenal es la ley de Moisés, pero para el Israel espiritual es la ley interpretada espiritualmente. Entonces, lo interesante de los judaizantes está, fíjese, hermano, en que ellos no saben, es decir, los terrenos, no saben que la ley de Dios la aplica de forma diferente a Israel y a la iglesia. ¿Qué es lo que le estoy explicando? A Israel la aplica literalmente y a nosotros la aplica espiritualmente. Dice Primera de Corintios 15:46, sin embargo, dice el apóstol Pablo ahí, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. Lo que está diciendo ahí es que tenía que venir Israel, el terrenal, primero a la tierra. Lo natural es primero.
Y después, hace 2000 años, empezamos a venir nosotros a la tierra, el espiritual. Entonces, para ellos que hace 4000 años están en la tierra, la ley es literal, no tienen escapatoria. En cambio, para nosotros es espiritual, que hace 2000 años apenas empezamos a venir a la tierra. Eso no lo saben ellos, pues. Dice Hebreos 10:1 que ellos son una sombra de nosotros, la iglesia. Porque nosotros, la iglesia de Cristo, dice ahí, somos la realidad. Ellos son una sombra nada más que se proyecta sobre la tierra de nosotros. Mire cómo es Dios de terrible, hermano. Dice Hebreos capítulo 10, verso 1, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que Dios los mandó primero a ellos, dice hermano, para que vinieran a la tierra a practicar la ley, para que cuando nosotros viniéramos ya disfrutáramos de lo que ellos ya practicaron. Porque nosotros, la descendencia celestial, somos la realidad. ¿Comprende? ¿Sabe usted que dice la Biblia que Dios es espíritu, verdad? Y Dios es la realidad de todo. Todo lo que está aquí en la tierra un día se va a acabar. No es real. La realidad es donde está Dios. Y de allá venimos nosotros, la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Somos la realidad, hermano. Somos la realidad del Israel de Dios. O sea que nosotros, estando en el cielo, fíjese hermanos, se proyectó una sombra sobre la tierra desde hace 4000 años, que es el Israel natural. Por eso es que tenemos que estudiar el Antiguo Testamento y ver cómo ellos se comportaron, porque así nos comportamos nosotros también. No somos diferentes a ellos, somos iguales, porque ellos son nuestra sombra. Y entonces estudiamos lo que ellos hicieron y lo aplicamos a nuestra vida para no cometer los mismos errores, hermano, porque ellos son nuestra sombra. Nosotros tenemos que vivir la realidad ahora en la tierra. Muy bien, entonces, como el evangelio de Cristo es la realidad de todo lo que hay, es por eso que los judíos cometen un error, fíjese, al pensar que lo que ellos tienen es mayor al evangelio del Señor Jesucristo. Porque ellos creen que la ley de Moisés que tienen es mayor a lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra. Por eso desprecian a Jesús. Por eso no lo quieren aceptar como Salvador. Por eso tratan la manera de no hablar de Él. Porque ellos creen que lo que ellos tienen, ellos creen que Moisés es superior a Jesús. Entonces Dios tiene un trato con Israel terreno y tiene otro trato con la iglesia de Cristo, que somos el Israel espiritual. Esa es la diferencia, pues. Por eso no podemos hacer lo que ellos hacen, porque ese es un trato que Dios tiene con ellos. Y Dios tiene otro trato con nosotros diferente. No podemos hacer los ritos de ellos, no podemos mezclarnos con ellos, somos diferentes. Aunque ellos son nuestra sombra y nosotros somos la realidad, los tratos que Dios tiene con nosotros son tratos diferentes. Dice Juan capítulo 1, verso 11, fíjese, que al rechazar a Israel a Jesús como Mesías, entonces Dios comenzó a formar la iglesia de Cristo, que nació judía. Dice Juan 1:11 que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí está, mire, él vino a Israel. Ahí en Israel había decidido Dios que naciera Jesús. Dice la Biblia que Israel fue escogido desde la fundación del mundo para que viniera a nacer Jesús ahí. Y tal vez alguno se preguntará, pero ¿por qué tenía que nacer Jesús ahí? Como me dijo una vez una hermana, ¿por qué no nació en México? Yo lo agarraría con ganas y ahí estaría a sus pies.
pero me cae mal que haya nacido en Israel. ¿Por qué tengo yo que adorar al santo de Israel? ¿Por qué no adoramos a la guadalupana? Me dijo, aquí en México. ¿Por qué no adoramos a los dioses que tenemos en cada pueblo? ¿Por qué tenemos que adorar qué tenemos que ver con Israel? Pues fíjese que Dios escogió a Israel desde la fundación del mundo. ¿Y sabe por qué lo escogió? Porque dice la Biblia que cuando el ser humano, Adán, un día tuvo un problema, solo Israel fue el único que lo ayudó. Ahí fue donde Dios lo escogió. Dios miró la buena intención de Israel y dijo: un pueblo así, con buenos sentimientos, quiero yo para que mi hijo vaya a nacer a la tierra. Porque dice que estando en el huerto, cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerda de eso, verdad? Dice que solo la higuera les dio hojas para que se cubrieran. Todos los otros árboles no quisieron ayudarlos. Y ahí sin duda estaba el nopal mexicano, que ni tunas tiene. Y el nopal mexicano dijo: no, yo no le doy nopalitos a este. Metió las patas ahí, que mire cómo sale. Dios a mí me va a castigar, dijo el nopal. Y ahí estaba la ceiba de Guatemala, que también escondió las ramas. Digo: no, yo no ayudo a este. Y ahí estaba la flor de izote del Salvador, Pacabala. De los otros no hablo porque no sé qué árboles nacionales tienen, pero ahí estaba hasta la flor de izote del Salvador, que es la flor nacional del Salvador, que también dijo: no, yo no doy mi flor de izote para que se tapen estos. Pero la higuera, que en la Biblia, cuando se habla de higuera, se está refiriendo a Israel. La higuera fue la única que dijo: yo lo voy a cubrir. Entonces le dio ramas, y dice que Adán y Eva se cubrieron, hicieron delantales de ramas de higuera y se cubrieron de hojas de higuera. Y cuando Dios bajó y empezó a buscar a Adán, lo encontró cubierto por la higuera. Entonces le dijo: ¿por qué estás cubierto con la higuera? ¿Acaso no yo soy tu cobertura? Entonces le dijo: ves que estaba desnudo y la higuera me ayudó. Es cierto que usted conoce la historia, pues los echaron del huerto, pero sin duda a Dios le agradó la acción de la higuera, y ahí Dios escogió a Israel, que es la higuera. Ahí Dios dijo: muy bien, ahí va a ir a nacer mi hijo. ¿Ya ve por qué escogió a Israel? No se sienta mal que no escogió el nopal. No se sienta mal que no escogió la ceiba, no escogió la flor de izote. No se sienta mal, porque Dios miró la buena intención de la higuera. Entonces dijo: ahí va a ir a nacer mi hijo. Y cuando llegó el tiempo, dice que en Belén de Judea nació Jesús. No el 24 de diciembre a las 12 de la noche, hermano, eso ya es invención de los católicos. Pero Jesús nació entre el 5 de septiembre y el 5 de octubre, más o menos. En ese tiempo de verano nació Jesús en Belén, en Israel. Y entonces cuando Jesús vino, dice la Biblia ahí, Juan 1:11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron, fíjense, cometieron el error, ya que Dios los había escogido para nacer Dios ahí con ellos. Cometieron el error de rechazarlo. Pero entonces dice Juan 1:12: pero a todos los que le recibieron, ahí está usted y yo, mire, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Porque al aceptar a Cristo como Salvador, nacimos de nuevo, pues, dice la Biblia. Y entonces, como rechazaron a Jesús, entonces Dios comenzó a formar la iglesia de Cristo, pues. Por eso la iglesia de Cristo nació judía, porque ahí Dios comenzó, a los que creyeron en Jesús, Dios con ellos comenzó a formar la iglesia de Cristo en Israel. Nació judía. Y dice Romanos 11:7 que para formar a la iglesia Dios tuvo que cegar a Israel para que no vean nada, hermano. Pero no porque Dios sea malo, sino porque los otros lo rechazaron. Pues entonces Dios los dijo: muy bien, los voy a dejar ciegos para que no miren lo que voy a hacer ahorita.
porque voy a comenzar una operación en el mundo, en la tierra, y voy a formar a mi iglesia, y no quiero que ustedes miren. Dice Romanos capítulo número 11, verso 7, entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Ahí está, mire. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Dios los cegó, porque si no, no hubieran dejado, si ellos son el Israel natural. Dice el apóstol Pablo que la ley, los profetas, todos les pertenecen a ellos, hasta Jesús. Entonces Dios dijo, no, los voy a dejar ciegos, porque si no, no me van a dejar formar al Israel espiritual. Y entonces, aprovechando que lo rechazaron, lo cegó. Entonces dice Romanos 11:25 que van a estar ciegos hasta que la iglesia se complete. Porque por eso todavía estamos en la tierra desde hace 2000 años, hermano, porque Dios no ha completado al Israel espiritual, a la iglesia de Cristo. Todavía nos está juntando, todavía nos está formando, todavía. Dice Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa plenitud de los gentiles somos nosotros, la iglesia de Cristo. Entonces Dios los va a tener ciegos allá, hasta que entre, se salve el último que se tiene que salvar de la iglesia. Dice Mateo 23, capítulo 23, verso 38, que en la segunda venida de Cristo, en la Epifanía, acuérdense que, ¿sabe usted que pronto el Señor viene a la tierra otra vez, verdad? Pero la segunda venida de Cristo es en 2 etapas, pues. La primera se conoce como parusía, que es cuando va a venir a arrebatar a la iglesia. No a todos, lamentablemente, sino solo a los que den la estatura que Dios está pidiendo hoy, pues. Los va a arrebatar y se los va a llevar. Eso se llama parusía, porque va a ser una venida en secreto, solo a sacar de la tierra a los que nos va a sacar. Ahora ya que tiene a su lado, a ti no sé, hermano, si te va a sacar. Nos va a sacar secretamente. Eso se llama el rapto de la iglesia, o el arrebatamiento. Por eso se llama rapto, porque en secreto nos va a venir a sacar. Pero 7 años después va a venir, y es cuando todo ojo le verá, dice la Biblia. Esa segunda venida se llama Epifanía, que quiere decir manifestación pública. Entonces en la segunda venida, en la Epifanía, dice ahí que entonces Israel habrá aprendido a alabar a Dios, hermano. Es que ¿sabe cuál fue la cólera del Señor, hermano? La cólera fue que cuando Él vino, no lo alababan. Por eso, que se me hace que usted que no quiere alabar a Dios hoy, que se me hace que se va a quedar, hermano. Porque ese es el fruto que Dios espera. Pues el Señor le dijo a la samaritana: el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso es todo lo que quiere. Y para llegar a adorar hay que alabar primero, dice la Biblia. Cantar las proezas de Dios, pues. Y entonces uno llega a la adoración. Lo que practicamos en nuestro culto cada vez que nos reunimos. Comenzamos a alabar a Dios con cantos de júbilo y terminamos adorándolo con el cántico de Jehová. Cuando usted le expresa de su corazón lo que usted está sintiendo en ese momento. Pero sabe que la música se queda en un fondo suave y usted levanta sus brazos y le empieza a hacer música a Dios, pues. Empieza a adorar al Señor. Eso está buscando el Padre. Entonces, cuando el Señor vino a Jerusalén, encontró que no había alabanza, hermano. No había alabanza. Entonces les dijo: ¿saben qué? Dice Mateo 23, 38 que les dijo: los voy a dejar desiertos. He aquí, les dijo 23, 38 de Mateo: he aquí vuestra casa se os deja desierta. Porque os digo, dice el verso 39, que desde ahora en adelante no me veréis más,
hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Solo que en la menor, cantando con júbilo. ¿Se acuerda cuando entró a Jerusalén? Dice que la gente, hermano, arrancaba las hojas de las palmeras y empezaron a gritar: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es la única vez que lo alabaron. Y para acabarla, como dice usted, los religiosos se enojaron, porque lo que salieron a ver fue que todas sus plantas se las aplastaron, hermano. Y dijeron: ve el landscaping tan caro que nos sale, y esto es la gente aplastando, cortando las ramas, cortando. Eso fue haber sido un alboroto terrible. Y se enojaron y fueron con Jesús a decirle: diles que se caigan, miren el relajo que están haciendo. Y el Señor les dijo: no, si yo les digo que se caen, las piedras van a hablar. Las piedras van a hablar si les digo que se caen. No, que alaben, que alaben. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso la gente cuando nos mira alabar a nosotros dicen: no, tan escandalosos que son esos. Más escándalo deberíamos de hacer, hermano. Ya ve que cuando el Espíritu se derrama, usted se encarama sobre la silla, brinca de silla en silla. Sí, han habido cultos en otros lugares donde se derrama el Espíritu y hasta al techo se sube la gente a brincar. Y ya tienen que llegar los bomberos y rodear y ver que no se van a caer. Dicen: están drogados, ¿qué tienen? No, están borrachos en el Espíritu. Y se subieron al techo y no se dieron cuenta qué horas. Te va a decir: pastor, ¿sí? ¿Acaso no se acuerda de David cómo alabó? Que hasta su mujer se burló de él. Porque el David levantaba las piernotas así. Y en ese tiempo usaban los hombres una faldita, pues en aquel tiempo, ahora no. No va a aparecer con falda usted aquí porque lo vamos a mirar raro. Y levantaba las piernas y todo se le miraba. Y la mujer lo estaba viendo desde la ventana del palacio, fíjese. Cuando venía el desfile, venía la procesión, pues era puro desfile, puro parade. Así se dice, ¿verdad? Venía David al frente, y David al frente. David era el cheerleader. Iba al frente, hermano, con el bastón haciendo así, mire, y cantando y brincando. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Imagínense, cualquiera hubiera dicho: no, así no se alaba a Dios. Pregúntele a David. ¿En qué posición se va a poner usted? ¿En la posición de David o en la posición de Mical, la mujer de David? Si a usted le parece muy escandaloso, aún más escándalo si el Espíritu se derrama y nos emborracha. Por eso muchos se quedan tirados aquí. Mire cómo me dejan babeado ahí. Ya estoy yo como el sumo sacerdote, va enojado porque están destrozando. Pero es que así es. Así es. Pero la gente se escandaliza y dice: no, las iglesias evangélicas ahora parecen nightclubs. Hasta las luces apagan y todos gritan y brincan. Hermano, si hubieran visto a David mostrando las piernas, vaya, yo no enseño las piernas aquí. Gracias a Dios no tengo piernas bonitas como para. Pero el David debe haber tenido unas piernotas, porque eso fue lo que le miró la esposa. Pero ¿sabe qué dijo David? Me miraste vil, ¿verdad? Pues aún más vil me voy a hacerle. Aún más vil me voy a hacer, con tal de agradar a Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Ya ve que eso es lo que cantamos, pues. Porque entonces, cuando el Señor vino, encontró que Israel ni gloria a Dios decían, hermano. ¿Qué se me hace que si usted no dice gloria a Dios, que se me hace que se va a quedar, hermano? Ahora diga: gloria a Dios.
Pero diga gloria a Dios mirando al que está a un lado, a ver si lo dice. ¡Gloria a Dios! Dígale, te vas a quedar, te vas a quedar en la gran tribulación y el anticristo te va a torturar horriblemente. Ahora, si se deja poner el sello, pues ni modo, se va a ir al infierno. Entonces el Señor encontró que no había alabanza, y entonces les dijo: muy bien, los voy a dejar desiertos hasta que aprendan a alabar. Y entonces dice la Biblia que en Epifanía tal va a ser la apretura que les va a dar el anticristo, que van a aprender a alabar de nosotros. Los que se van a quedar les van a enseñar. Y van a decir, van a cantar el poderoso de Israel y van a danzar con ellos. Y en eso va a venir el Señor y los va a encontrar alabando, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, cantándole al Señor. Y entonces los va a encontrar alabando. Dice Zacarías 12:10 que entonces Dios los va a salvar, porque ahí entonces van a aceptar a Jesús como el Mesías. Dice Zacarías capítulo 12 verso 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, por el Señor Jesús, pues, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24 que cuando vean la segunda venida del Señor y lo vean venir en las nubes, hermano, dice que se van a lamentar y ahí se van a arrepentir y ahí lo van a recibir como el Mesías, porque se van a dar cuenta que Jesús es el Mesías, hermano, es el Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces Dios tiene un trato con Israel terreno, pues, y otro con nosotros, la iglesia, hermano. Si ellos perdieron su oportunidad, nosotros la estamos aprovechando. Entonces Dios nos está formando ahora diferente a como los formó a ellos. Entonces, como la iglesia de Cristo nació judía, pues, entonces los judaizantes, es decir, el Israel terreno, van a invadir la iglesia con un argumento. Como ellos saben que seguimos a Jesús, un judío como ellos, entonces ellos se creen con todo el derecho de meterse en nuestras iglesias. Porque ellos, algo que ellos dicen es: si uno de nosotros, mire cómo trastornó a todos esos, dice, todos nosotros juntos, dicen, los volvemos locos. Mire por dónde andan, hermano. A nosotros nos interesa un judío nada más, que es el Señor Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces van a invadir nuestras iglesias con un argumento, y le quiero enseñar eso, porque de repente le van a hablar a usted ahí por ahí, hermano. Entonces el argumento dice Hechos 15:1, ahí donde comenzamos a leer, a ver, comenzamos a estudiar ahorita la Biblia, pues. A ver, ánimo que está a su lado, dígale: ánimo, pues, hermano. Ahorita comienza lo mero bueno, dígale. No te vas a dormir. Dice Hechos 15:1 que el argumento es el argumento de la circuncisión. Dice ahí: algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese es el argumento que ellos tienen, pues. Ellos dicen: muy bien, ustedes quieren ser salvos, ir al cielo con nosotros. Porque ellos ya se sienten en el cielo, hermano, y no saben que andan por el infierno los pobres. Porque dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos ahorita, incluyéndolos a ellos, sino solo Jesucristo. Es el único nombre. Y si ellos lo rechazan, el que rechaza a Jesús se va al infierno, pues. Entonces el argumento de ellos es la circuncisión.
Y es lo que le proponen hoy a los cristianos. Le dicen, muy bien, para que se complete tu salvación, te tenemos que circuncidar. Claro que solo a los varones, pues las mujeres no, ¿verdad? Porque dice Génesis 17:9, fíjese, que Dios le dio a Abraham la circuncisión como la señal del pacto para ser pueblo de Dios, pues. Entonces ellos dicen, ¿quieren ser ustedes del pueblo de Dios como nosotros? Bueno, come on here, los vamos a circuncidar. Dice Génesis capítulo 17, verso número 9, dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti. Le dije que le dio dos descendencias, ¿verdad? Por sus generaciones, dice el verso 10, y este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Cayendo el muerto y soltando el llanto. Circuncidar, dice Levítico 12:3, que es cortar la carne del prepucio del varón, pues, del miembro sexual del varón, le cortan el prepucio. Solo eso le digo. Si quiere saber más, hágalo googleelo. Pregunte ahí qué es la circuncisión y hasta fotografía le van a salir. Tal vez yo no lo he hecho. Me imagino a cómo están las cosas ahora, hermano. Tal vez hasta un video en vivo circuncidando le van a mostrar. Pero dice Levítico 12:3 que todo varón, hermano, nacido en el Israel terreno, a los 8 días de nacido lo tenían que circuncidar. Por eso es que en Israel las mujeres no padecen de cáncer de la matriz, porque los varones están circuncidados. Entonces eso les trae higiene a su miembro varonil, y a la hora de las relaciones sexuales no contaminan a la mujer. ¿Se dan cuenta? Las mujeres no van a mandar a circuncidar a su varón, hermano. Por la circuncisión, o sea que era algo bueno, pues, cortarle la carne, el prepucio. Pero dice 1 Corintios 15:46 que eso es para los terrenos, que es Israel, el Israel allá en Medio Oriente, para ellos es. Porque dijo el apóstol Pablo que el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. O sea que para ellos literalmente tienen que cortarles el prepucio, hermano. Vaya que es a los 8 días de nacido, ni cuenta se dan. Pero al que se hace israelita ya grande, eso sí se da más cuenta, y sin duda le va a doler más. Pero para ellos es literal. Ahora dice Colosenses 2:11 que ahora con nosotros, el Israel espiritual, la iglesia de Cristo, que somos los celestiales, la circuncisión es el bautismo en agua, hermano. Mire cómo Dios nos aplica la ley de Moisés a nosotros. Aquellos pobres sí tienen que caer muertos ahí. En cambio nosotros, dice muy bien, la circuncisión para ti, para que yo te corte la carne, porque era una figura, pues, no era tanto cortar el prepucio, sino cortar la carne del corazón, dice la Biblia, hablando de los apetitos carnales. Entonces para nosotros hoy es el bautismo, no, por eso es que para nosotros es un pacto más glorioso, es un trato más hermoso. Porque para nosotros, dice la Biblia, hablando de la salvación, ya no hay hombre ni mujer delante de Dios. Aquí ahora en el Israel espiritual de Dios se circuncidan tanto los varones como las mujeres. Allá no, allá solo los varones. En cambio ahora con nosotros no. Tanto el hombre como la mujer tenemos la oportunidad de que Dios nos corte la carne, hermano. ¿Comprende? Entonces dice Colosenses capítulo 2, verso 11, en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne
mediante la circuncisión de Cristo. Entonces dice el verso 12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, ahí está, mire, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que te resucitó de entre los muertos. Entonces, cuando usted aceptó a Cristo como Salvador y se bautizó en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como dijo el Señor que lo hagamos, usted fue circuncidado. Porque el bautismo en agua, dice primera de Pedro 3:21, es el comienzo de la limpieza que Dios le hace a nuestras almas, hermano. Es la primera limpieza que Dios le hace a su alma suya de usted, quitándole la carne. O sea que es un acto, fíjese, hermano, que nos limpia de apetitos carnales. Y usted dirá, pastor, pero si yo todavía los tengo. Sí, pero ya no tiene los que dejó metidos en el agua. Ahí se quedaron muchos apetitos carnales. Claro que todavía tiene, pero ese es otro trato que el Espíritu Santo tiene con usted ahora para irlos dominando poco a poco. Entonces dice primera de Pedro 3:21, y correspondiendo a esto el bautismo ahora os salva. Ya ve que el bautismo forma parte de la salvación, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces lo que sucede es que cuando usted se bautizó en agua, si es que ya se bautizó, cuando usted y yo nos bautizamos en agua, lo que Dios hizo fue limpiarnos la conciencia, dice ahí, y comenzar una nueva vida con Dios, con una conciencia limpia. Ahí comenzó la limpieza de nuestra alma, pues. Y ahora entonces es aplicado, le decía yo, tanto a hombres como a mujeres. Ya ve que estamos en un mejor trato de Dios. Sí, gracias a Dios que usted y yo nacimos en este tiempo, hermano. Pues usted y yo que nacimos en el 80, somos millenniums. Miren qué época tan bonita venimos a nacer, gracias a Dios. Entonces nosotros, los hijos de Dios, nacidos de nuevo por la sangre de Cristo, lo que tenemos que conocer del Evangelio, hermano, es que dice Hechos 15:2, es que ahora nos toca confiar en los ministros que nos guían con la doctrina de Cristo, hermano. Porque ellos saben que nos están guiando en la gracia de Dios. Dice Hechos capítulo 15 verso 2, como Pablo y Bernabé tuvieran gran discusión. Ya ves, es que se empezaron a pelear con esos bandidos, hermano, y empezaron a decirles, sálganse de la iglesia ustedes herejes. ¿Por qué vienen a enseñar esto a la iglesia si nosotros no tenemos por qué circuncidarnos? Ya Dios nos circuncidó cuando nos bautizamos en agua, les han de haber dicho, pues. Dice que tuvieron una gran discusión. Dice Hechos 15:2. Los hermanos entonces determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles del Cordero, y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, dice el verso 3, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Porque claro, hermano, imagínense, si a usted le dice y quiere ser salvo, va, acepte a Cristo, pues, y bautícese en agua. ¿Es fácil o es difícil? Dígame usted, ¿verdad que es fácil? ¿Sí? Por eso la gente religiosa se burla de nosotros y dicen, no, ya solo aceptando a Cristo ya están en el cielo. Sí, porque los judíos los han mal influenciado, diciéndoles que tienen que cumplir los 10 mandamientos, que tienen que guardar el sábado, no tienen que comer chicharrón. Entonces ellos dicen, no, no es tan fácil ir al cielo, especialmente a los que nos gusta el chicharrón, hermano.
Decía, no, chuletas de cerdo. Ay, no, dicen. No, yo entonces mejor no voy al cielo, dicen, porque es muy difícil. Pero ¿qué le parece? Que solo tiene que reconocer que es pecador, arrepentirse, aceptar a Cristo como Salvador y bautizarse en agua. Entonces usted va para el cielo. ¿Y ve qué bueno es Dios? Mire cómo, y nosotros somos la realidad. Y mire cómo Dios nos facilitó las cosas, nos aplicó la ley de Él de otra forma, pues. Y entonces dice ahí 15:3 que fueron enviados, así que siendo enviados, dice el verso 4 que cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. Los apóstoles y los ancianos se informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces tenemos que confiar en los ministros, hermano, porque ellos nos están guiando con la doctrina de Cristo, pues, porque estamos ahora en la gracia de Dios. Ya no tiene usted que andar con los 10 mandamientos colgados en el pecho o colgados en la pared y estarlo recordando a cada rato. No, 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 no. El Espíritu Santo ahora lo va a guiar a usted a toda la verdad. Y y dice la Biblia que cuando Cristo murió en la cruz y usted lo aceptó como Salvador, el Señor Jesucristo cumplió la ley de Moisés por usted. Y ahora a usted solo le queda ser guiado con la doctrina de Cristo. Dice Gálatas capítulo 3 verso 1 que tenemos que confiar en que los ministros nos están guiando con la doctrina de Cristo, hermano. Porque Pablo le dijo a los Gálatas ahí que al escuchar otras religiones corremos el riesgo de ser hechizados. Mire, es que es una operación demoníaca eso. Por eso tenga cuidado. Ahora ya que tiene a su lado, tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, esto no es un juego. Acuérdese que yo le he enseñado a usted que estas cosas se pegan, ¿verdad? Sí, porque es una operación de demonios. Por eso tenga cuidado. Tenga cuidado con quién anda. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el dicho, ¿verdad? Si anda con uno de la mano caída, de repente se le va a empezar a caer la mano a usted, porque eso se pega. Si anda con homosexuales, va a resultar usted homosexual, porque eso se pega. Si anda con lesbianas, va a resultar lesbiana, porque eso se pega. Es una operación de demonios. Si anda usted con ladrones, va a resultar ladrón. Si anda usted con adúlteros, va a resultar adúltero. Si anda usted con fornicarios, va a resultar fornicario. Si anda usted con mentirosos, va a resultar mentiroso. Dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, porque se pega, hermano. Es una operación de demonios. Y aunque usted diga: no, pastor, yo soy muy macho, yo me junto con estos, pero yo soy macho, va a terminar machito. Tenga cuidado. ¿Comprende? Mejor no tenga amigos, mejor ande solo, porque si empieza a botar la mano, ya no lo vamos a querer aquí, hermano. Porque todos vamos a decir: cuidado, miren, se nos va a pegar. Dice la Biblia que una manzana podrida pudre a las demás, porque se pega. Se pega. Ahorita que tiene a su lado, se pega, hermano. Tenga cuidado. Si usted anda con borrachos, va a resultar borracho. Todas las degeneraciones en la vida son operación de demonios. Entonces le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, porque los Gálatas, hermano, la iglesia en Galacia, pues, dejaron entrar a los judaizantes y le dijeron: si son judíos, si la iglesia nació judía, si Cristo es judío. Y los dejaron entrar, los empezaron a escuchar y se hicieron judíos.
Entonces el apóstol Pablo les escribe esta carta. Por eso quiere saber usted cómo andan los creyentes que han sido judaizantes. Lea el libro de Gálatas. A ellos se refiere. Entonces el apóstol Pablo les dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? Ese fascinado quiere decir quién nos ha hechizado, quién nos embrujó. Les dieron a tomar agua de calahuala y no se dieron cuenta. Les dieron una comida hechizada y los embrujaron y se dejaron circuncidar. Ahora andan con talit, con kipá, hablando de la Torá, hablando solo hebreo, porque dice que Dios solo hebreo entiende. No Spanish, no English, no German y no French, no Italian, only Hebrew. Solo hebreo entiende Dios. Es mentira del diablo, hermano. ¿Acaso no Dios hizo los idiomas, pues? Y es más, nos ha dado un idioma especial, que son las lenguas del Espíritu, para que hablemos secretamente con Él. ¡Ah, gloria a Dios! Un nuevo idioma. Entonces les dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque los judaizaron, hermano. Entonces el apóstol Pablo se enojó y les dijo: insensatos, necios, tercos, pues torpes. ¿Quién los embrujó? Porque es una operación de demonios, hermano. Por eso no es bueno irse a meter a otras religiones. Aunque usted diga: no, pero la sangre de Cristo me cubre. Tenga cuidado, es una operación de demonios. Conozco un hermano que se fue a la China un día de estos. No a la China, el país de la China, pues. No me va a malinterpretar, no estoy hablando mal. Entonces me dijo: vieras cuando fuimos al templo de Buda. Y yo le dije: hermano, ¿y qué fuiste a hacer ahí, hombre? No, pero me puse aceite en las plantas de los zapatos y yo iba pisando por... Vas a resultar panzón como el Buda, le dije. Eso se pega. Pero nosotros nos creemos muy poderosos, hermano. Y nos vamos a meter con los brujos, nos vamos a meter a la iglesia católica, nos vamos a meter con los testigos contra Jehová, nos vamos a meter al templo mormón, tenga cuidado, porque usted va a resultar ahí. Eso es una operación de demonios, no es un juego. No es un juego ponerse el talit. Una vez que yo tuve la oportunidad de ir a Israel, hermano, cuando llegamos al muro de los lamentos, ahí tienen los talits, porque si usted quiere entrar al muro de los lamentos, se tiene que poner un talit. Entonces todos los hermanos empezaron a agarrar, se pusieron, y yo me hice a un lado y me dijeron: ¿no vas a entrar? No, les dije que no. Yo sé lo que es eso. Voy a resultar judío. Y ellos dijeron: que este legalista, extremista. Vayan ustedes, les dije, pasen, vayan a pegarle ahí al muro, pues eso no tiene valor. Si no, Cristo ya murió en la cruz del Calvario, pues. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Les digo: vayan ustedes. No, yo desde aquí los miro, y desde ahí me quedé mirando, y se fueron y fueron a poner las manos, a meter sus papelitos en él. Dije: esta gente no saben la contaminación que se están metiendo en el alma, y después cómo se las van a sacar. Van a tener que ayunar. Yo dije dentro de mí: si con lo que yo tengo ya no aguanto, agarrar más para acabarla, como dice usted, no. Dije: no, yo vine a conocer aquí, yo no vine a participar. Vayan ustedes, yo no. Porque es peligroso, hermano. Cuando usted vaya a un lugar, piénselo bien, no es gracia. Si los católicos le dicen: mira, agarra el candelero aquí, ayúdanos con esta candela, dice usted: no, hagan ustedes. Ustedes son católicos, yo no. Yo desde aquí, mejor de aquí afuera los miro.
No se crea el muy poderoso, porque esos demonios lo van a atormentar. Y cuando usted venga con el Señor, decirle: Señor, libérame, al Señor, no, ¿para qué te fuiste a meter ahí? Esos gálatas dejaron entrar a los judíos, hermano, y los judaizaron. Lea usted el libro de Gálatas y va a ver las regañadas que les da el apóstol Pablo. Hasta maldice a los judaizantes que los judaizaron, porque se enteró que ya se habían circuncidado, y les dice: Dios quiera que se mutilen esos bandidos en lugar de haberlos mutilado a ustedes. Que no es un juego, hermano. Si usted aceptó a Cristo como Salvador, deje que los ministros de Dios lo guíen con la doctrina de Cristo, y that's it. Y sécate, como decía una persona por ahí. Eso es todo. No esté pensando: no, pero voy a ir a dar una vuelta allá, hermano. Mire, voy a ir a vaya, tenga cuidado, porque esas contaminaciones, no va a salir usted de la tierra sin que Dios lo limpie. La restregada es más dura entre más sucio esté usted. Entonces es peligroso. Es peligroso. Entonces Pablo les dice ahí: miren, ustedes, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó para que hicieran eso? Todo lo que tenemos que saber como hijos de Dios es eso, pues. Lo que tenemos que conocer del Evangelio es que tenemos que confiar ahora en los ministros que Dios nos dio, hermano, porque ellos nos están guiando con la doctrina de Cristo, y eso es todo lo que necesitamos. Decía el apóstol Pablo: en Cristo estamos completos, hermano. ¿Para qué quiere ir a besar al Cristo allá negro? No, usted tiene lo mejor. Gloria a Dios, estamos en el trato mejor de Dios que cualquier religión mundial. Entonces yo termino diciéndole que algo que tenemos que conocer del Evangelio de Cristo, fíjese, es que Dios tiene dos pueblos: uno terreno, que es el Israel en el Medio Oriente, y otro celestial, que es la iglesia de Cristo. Y Dios tiene un trato con los terrenos y tiene otro trato con los celestiales. Y el trato de Dios con la iglesia de Cristo, que somos los celestiales, es por medio de la doctrina de Cristo. Amén. Amén. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Póngase de pie, hermano. Y démosle gracias a Dios, porque miren qué lugar estamos, hermano. Estamos en el mejor lugar de todo el universo y de todos los tiempos, dice el apóstol Pablo. Y en este lugar vamos a llegar al final. Levante su mano y dígale: gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque me salvaste. Y ahora que me salvaste, me llenas con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. A ver, mueva su mano en alto y dígale: estoy contento con eso, Señor. Gracias, Padre, porque contigo lo tengo todo. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque con Él estoy completo. Nada me falta. Nada me falta. Tú eres mi pastor. A ver, dígale: tú eres mi pastor, Señor, y nada me falta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. A ver, dígale: gracias, Padre, en el nombre de Jesús.